dijeron sobre Santa Claus. Porque en realidad es cuando hablamos de Dios, cuando somos niños, Santa Claus igual, ¿no? Por ejemplo, cuando a veces trato de aquí, eso es real, cuando hablo con hijos de Dios, sí, es como Santa Claus. No es como Santa Claus. ¿No? ¿Y para qué van a la iglesia? ¿No? Estamos hablando, vamos a ir a la iglesia, ¿y para qué? Ya sé, ¿no? Porque, ¿cómo? Ahí les dan dinero. Y es que él relaciona que mi esposa y yo trabajamos para la iglesia y obviamente de ahí viene nuestro salario. Entonces, ¿no? Lo que un niño puede entender es bastante, ¿no? Y que podemos decir, bueno, ¿cómo veo a Dios? Y sigue diciendo el libro. Pero mientras que nuestra comprensión del fenómeno de Santa Claus evolucionó y maduró, nuestra teología se mantuvo un tanto infantil. Entonces, obviamente hay ciertas creencias que uno, ¿no? Desde niño, yo creía en los Santos Reyes. Yo un día hasta vi que la pata del elefante se salía del cuarto y había un humo y unas estrellas. Se los juro. A ver, no, yo no sé, no creía en Santa Claus. Yo creía en los Santos Reyes. Santa Claus no llegaba a México. Pero sigue siendo el libro. Pero uno madura, ¿no? Ya uno ya después ya no cree. No, o más bien cree en lo real, son los papás, ¿no? Y ya agradece a quienes son. Entonces, termina este comentario. No es sorprendente que cuando alcanzamos la madurez intelectual, muchos de nosotros rechazamos al Dios que habíamos heredado y negamos que Él existió. ¿A qué se refiere esto? ¿No? Esta mujer Karen Armstrong, que realmente si no buscamos madurar en nuestra fe, lo que un día aprendimos, aunque fuera adolescentes, aunque fuera hace algunos 20 años en algunos casos, 30, tal vez hoy ya no te sirve esa fe para la vida que tienes hoy, para las pruebas que tienes hoy, pero la manera de ver a Dios necesita ir creciendo y madurando, porque si no uno se lleva muchas decepciones, mucho dolor y a veces dejar hasta de creer en ese Dios. Estados Unidos tiene un movimiento ateo impresionante, casi llegando como al de Europa. Y realmente, te lo aseguro, no solo por ti, por tus hijos, la fe será confrontada cada vez más. Será prohibida en las escuelas. Hablar ciertos pecados será digno de cárcel. La pregunta, ¿estás listo para enfrentar las respuestas que aún tu propia vida ya por sí sola tiene? ¿Cómo? Si Dios, ¿no? Un marco de referencia es, si oras muy sinceramente, Dios te va a escuchar. ¿Cuántos de ustedes han orado sinceramente porque están en un familiar y termina falleciendo? O termina peor. Tu fe puede aguantar la realidad de tu vida. Y es de lo que estamos hablando. Entonces, un adulto, ¿no? A menudo necesita un nuevo punto de partida. Muchos de nosotros necesitamos un nuevo punto de partida. No solo decir, me bauticé hace tanto tiempo, decidí aceptar a Dios hace tanto tiempo. Tal vez hoy tú necesitas un punto de partida para tu fe. Para que madure, para que crezca, para que sea una fe que sostenga, ¿no? Pero aquí la pregunta es, si no supiéramos nada, ¿a dónde irías? Imagínate que no sabemos nada de Jesús, que no hemos estudiado la Biblia, que no hemos ido a ninguna iglesia. ¿Dónde partirías para iniciar o tener ese punto de partida? ¿Qué tal, no? Que todo lo relacionado con la vida cristiana no lo conocieras? ¿Dónde iniciaría tu caminata para creer? Y bueno, mi esperanza es que esta serie, que todo esto que vamos a hablar, sea verdaderamente una diferencia, para que se pueda conjugar la fe con el mundo real. Una de las cosas que más me apasionan es desmitificar la fe, porque eso somos muy míticos, ¿no? ¿Por qué hay que hacer esto? Porque Dios lo dice, o porque la Biblia dice. Bueno, dice un poco más de comprensión. Cállate y obedece. Ahorita no lo decimos así, pero es como el mensaje. No, la Biblia Dios es tan comprensible, tan lógico. Hay muchas cosas que la fe verdadera puede sostener tu vida.
pero necesitamos tal vez un punto de partida para eso. Y bueno, uno de los grandes problemas para el cristianismo es tal vez algo que nunca habías pensado, tal vez. Por ejemplo, cuando comenzamos a tratar de ayudar a alguien para conocer a Dios, ¿qué le decimos? ¿A qué lo invitamos? A estudiar la Biblia, ¿no? Pero ¿cómo le haces si fueras un cristiano del primer siglo? Del primer siglo, para convertir y ayudar a tus amigos a creer. ¿Cómo le haces? ¿Ok? No puedes decir la Biblia dice. Vámonos al primer siglo, no existe nada, no ha comenzado nada, no hay iglesia, no hay salones que rentar en Jerusalén, ¿no? No hay invitaciones que dar, no hay nada de la organización de lo que hoy conocemos como iglesia. La Biblia se escribió, o el Nuevo Testamento se escribió 350 años después de Jesús. Y por esos años el cristianismo explotó de una manera impresionante. Miles y miles, reinos y ciudades se convertían enteras a Dios. En gran parte. ¿Cómo? Sin poder decir la Biblia dice. No. La Biblia dice no es un adecuado punto de partida o de retorno para muchas personas. ¿Por qué? Muchos han crecido en iglesias o en religiones. Y a veces el tan solo hecho de escuchar la Biblia dice, puede ser que algunos ya están hasta como vacunados. ¿No te ha pasado? A ver, hermanos, que la Biblia dice, sí, pero si tú supieras, si tú tuvieras el esposo que tengo, ¿cómo aplico esto? Si tú tuvieras que ir al hospital cada vez para ver a tu hijo morir, ¿cómo aplico esto? ¿Cómo que la Biblia dice nada más? Fácil para ti decir, se puede sostener, podemos ayudar, si no hay un punto de partida. Entonces, ¿no? Cuando algunas personas también tratan de restaurar su fe, y no estoy hablando solo de irse a la iglesia, puede seguir en la iglesia por años y no está perdido, y necesitas un punto de partida para tu fe. Entonces, a veces también el hecho de decir la Biblia dice para algunos como, sí, he escuchado mucho eso. Pero la realidad es que la Biblia dice, o esa frase, nunca tuvo la intención de ser el punto de partida de la fe cristiana. Gracias a Dios hoy tenemos la Biblia. Pero en el inicio no fue la intención que ese fuera el punto de partida. Como se lo decía, la Biblia no existía. 350 años fue cuando se compiló, ¿no? Y se pudo separar muchos libros que no tenían que ver, ¿no? con realmente con la fe cristiana, y se pudo definir los que eran inspirados por Dios, los que dirigían realmente. Y tenemos el Nuevo Testamento. Solo existía el Antiguo Testamento y sobre todo el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, que es la ley de Dios. Entonces, pero si miles de personas se convirtieron, quiere decir que hay un punto de partida todavía mucho más allá. Obviamente, yo no estoy diciendo que lo que creamos de la Biblia no es real. La Biblia, ¿no? Creemos que es infalible, creemos que es la palabra de Dios, creemos que es inspirada por Él, ¿no? Y que gracias a Dios hoy la tenemos para nuestra guía. Pero lo que sí deseo es que por lo menos sí nos cuestionemos cuál fue el punto de partida para los primeros discípulos. Porque eso es lo que queremos ser. Una iglesia que restaure la vida de los primeros cristianos. Nos acerquemos a ese tipo de amor, convicción, fe que ellos tenían. Entonces, vamos a iniciar mirando una historia que vemos en la Biblia. Vamos a ver a la vida de Pablo en Hechos capítulo 17. Puedes ir a tu Biblia, ¿no? O teléfono, o aquí va a estar al frente de las Escrituras. Y vamos a ver a Pablo compartiendo de su fe, ayudando a otros a convertirse a Cristo, pero sin tener que decir, la Biblia dice. ¿Cómo le hizo Pablo
para ayudar a personas a iniciar este camino de fe. ¿Estás interesado? En Hechos 17, capítulo 17, verso 16, está Pablo. Aquí un poco el contexto, él viene de predicar en varias ciudades. En varias, los judíos habían contratado a gente, a matadores profesionales o gente que ahí hacía gente problemática para meterse en las pláticas de Pablo. Como se metían aquí, alguien loco empezaba a gritar, ¡ah! ¡No! ¿Quién sabe qué? Y empezaron a distraer a la gente y a perseguir a Pablo. Entonces Pablo huía a otra ciudad, se lo llevaban a otra ciudad, hasta que llegó a Atenas. Llegó a Grecia. Y en Grecia estaba esperando a Timoteo y a otro discípulo. Y aquí vemos en el verso 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, se indignaba dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Entonces Pablo llega a Atenas, una ciudad súper culta, donde en realidad depende mucho del pensamiento occidental, o sea, nuestro, depende de lo que inició en Grecia. Pero bueno, ahí la ciudad estaba llena de ídolos, dioses por todos lados. ¿Cómo se sentía él? Indignado. Dice que su espíritu, ¿cómo estaba? Enardecido. ¿Alguna vez te has sentido así? No porque te hagan algo a ti, sino por Dios, por la necesidad de la gente, por el engaño que viven muchos. ¿Te has sentido así? ¿Te sigues sintiendo así? Eso lo orillaba a actuar. Eso lo orillaba a, tengo que hacer algo. Llego a una casa y está dioses, santos, pero ya puro engaño. ¿Qué haces? ¿Qué sientes? O tal vez hoy podemos llevarnos más como el espíritu de nuestro tiempo de la tolerancia, mal entendida. Hay que tolerar. Obviamente sí a la gente, pero ¿qué tal el engaño que hace daño a nuestra gente? Es lo que él no toleraba cuando veía todo esto. Su espíritu enardecía. Y en el verso 17 dice, así que, o sea, ese sentir que tenía por dentro, no una campaña evangelística, no un plan de su iglesia, no había iglesia que impulsara a él. Era lo que pasaba dentro de él. Dice que se ponía, así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios. Y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban allí. Entonces eso lo motivaba. Él estaba esperando a 2 discípulos para irse a otra ciudad. Él pudo decir, oh, estamos de vacaciones, ¿no? Ya, le he pasado muy mal. ¿Qué mal? Se la pasan persiguiéndome. Ya voy a parar un rato. Tengo muchos problemas por andar haciendo eso, ¿no? Vio la realidad, se enardeció, comenzó a actuar y en la sinagoga hablaba, en la plaza se ponía a discutir con las personas. En el verso 18 dice, algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Entonces llegaron unos personajes muy particulares en Atenas, que eran los filósofos. Los epicúreos eran unos filósofos que tenían un sistema de creencia que ellos estaban buscando la felicidad, ¿no? Dice la definición, ellos están en la búsqueda de una vida buena y feliz mediante la administración inteligente de placeres y dolores. Entonces ellos buscaban, a ver, vas a tener una vida feliz, todo lo administra. El dolor, placer y te lo vas a llevar. Entonces escuchaban a Pablo, queremos escuchar lo que él dice. Llegaron otros, los estoicos, ¿no? que en griego esto significa pórtico dibujado, que era una puerta de Atenas donde se reunían con un líder que se llamaba Zenón, muy importante en aquel tiempo. Bueno, el punto es que dijeron, oh, una nueva filosofía, una nueva idea, vamos con él. Vamos a discutir qué es lo que trae, por qué está tan apasionado este hombre. Fueron con él. El verso 18 dice, unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban, parece que es predicador de dioses extranjeros. Es bien importante entender esto.
Tan solo cuando dijeron, oh, están predicando a dioses extranjeros. Predicar dioses extranjeros en Grecia era un peligro. Necesitabas un permiso del gobierno, porque en esa ciudad antes se habían desatado guerras y matanzas por nuevos dioses, por el problema de la religión. Entonces ya era como no. Entonces cuando dijeron, oh, trae nuevos dioses, primero charlatán, otra vez trae nuevos dioses, era así como, cuidado Pablo, cuidado, porque algunos te andan diciendo que traes peligro a la ciudad. En el verso, ahí mismo, en el verso 18, dice, decían esto porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. Entonces, ¿de qué estaba hablando Pablo? Decía, es que la Biblia dice, no había dónde. Este suceso fue 20 años después de que murió Jesús. 20 años después. No había Biblia. Las cartas de Pablo se escribieron 50 años después. Mil gracias. Entonces, Pablo no llegó a ver, miren, vamos al Evangelio para que ustedes crean. Él llegó y dice que les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. Ahora, ¿de dónde aprendió eso Pablo? Habló de lo que él conoció de Jesús cuando se le presentó. Si tú lees los testimonios de Pablo, ¿cómo evangelizaba Pablo? Con su testimonio. Nunca dijo, la Biblia dice, a mí yo era un perseguidor de la iglesia, yo era alguien que llevó a las personas cristianas a sufrir, a la cárcel. Estuve cuando mataron a Esteban, pero Jesús se me apareció, ¿no? Y empieza a relatar la historia de una manera en que hasta un gobernador dijo, casi me convence. Por un pelito. Pero era su punto de partida para Pablo. Ahora, ¿de dónde conocía las buenas nuevas? Obviamente él conocía a los apóstoles. Gente que conoció de primera mano a Jesús y le relataron, mira, esas son las buenas nuevas. Él supo de la resurrección porque obviamente vio a Jesús resucitado, pero también conoció los detalles porque conocía a la gente que vio a Jesús resucitado. Entonces eso eran sus armas, mi testimonio, lo que yo vi, lo que soy testigo. Ese era el punto de partida en este momento que estaba hablando con ellos. En el verso 19 dice, entonces se los llevaron a una reunión al Areópago. ¿Se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta? Le preguntaron. El Areópago, esa es una foto, ¿no?, del Areópago, está en Atenas y tiene su historia en la mitología griega. Este era un lugar muy importante donde se tomaban decisiones, donde era como también tenía una historia como de juicio, donde un dios había dado juicio sobre un personaje muy importante de la mitología. Entonces ir al Areópago era muy importante, era como ya nos convenciste que eso es importante, es profundo, vámonos a este lugar donde se puede enseñar este tema. Y ahí se reunieron. Entonces recordemos, aquí no hay historia bíblica. Todavía no se ha escrito nada. Ese es solo algo que ocurrió. Algo que ocurrió con un hombre celoso que usó lo que tenía en sus manos y comenzó a convencer. Solo estaba ocurriendo algo. Verso 20. ¿Por qué nos viene usted con ideas que nos suenan extrañas y queremos... Porque nos viene usted con ideas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significan? Entonces, ¿estás de acuerdo que para esta gente Jesús no significaba nada? Dice, estas ideas, no era como, oh, sí, esta iglesia, ¿no?, que tiene tiempo, esta religión es cierto. No había, era extraño. ¿Cómo Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿La resurrección? ¿Qué es eso? ¿No? ¿Qué idea? Buenas nuevas, cuéntanos más. No hemos escuchado nada de eso. Así es para muchos el punto de partida. ¿No? ¿Qué es esto acerca de Jesús? Y aunque tú tal vez hayas escuchado mucho de Dios en la niñez o en algún momento de tu vida, puede ser que al profundizar más en Él, si encuentres cosas como, ¿qué es esto? Esto me suena extraño.
Es un buen punto de partida. En el verso 22, dice, Pablo se puso en medio del areópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Entonces él ve cómo vivían, ¿no? Y empieza a hablar con ellos. Verso 23. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Los griegos eran tan religiosos, tenían tantos y tantos y tantos dioses, que dijeron, por si nos falta uno, para que nadie se enoje, en el cielo o más allá le vamos a dejar su altarcito. Es lo mismo que pasa con mucha gente. Algunos vienen a la iglesia hoy por si las dudas. Vamos a orar, a leer la Biblia por si las dudas. La gente allí tenía su altar por si las dudas. No fuera a hacer que ofendan a ese Dios que no conocen. Y muchos hacen cosas por si las dudas. Voy a hacer esto por si las dudas, ¿no? Como para quitarle un poco la culpa. No vaya a ser. Y sabes, algunos tienen prácticas religiosas que aprendieron de sus familias. Hay algunos aquí que vienen porque sus papás vienen, nada más. Y que realmente no son su convicción. Ahora eso es malo, es bueno, no, solo es. Solo es una realidad. Una realidad en donde lo que nos lleva a pensar es, tal vez necesito un punto de partida mío. No de mis padres, no de mis amigos, mío. Donde pueda iniciar realmente mi caminar de fe. Y no andar viviendo por si acaso. No, por si acaso voy a la iglesia, por si acaso voy a obedecer, no vaya a ser que Dios me castigue. No, ese no es algo que puede sostener tu fe adulta. En el verso 23 dice, pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. Esas personas no es que fueran tontas, eran muy listas, eran filósofos, creadores de ideas interesantes, no eran tontos, pero estaban adivinando. Por si las dudas. Si no es este Dios, me voy con este otro, y si no con este, no, y si no al desconocido, porque tal vez nadie me ha contestado. Entonces estaban adivinando. ¿Cuánto tú estás así en tu vida cristiana? ¿No? Adivinando, sin certeza. Y por lo consiguiente, cuando no hay certeza, no hay convicción. Entonces ahora estamos reunidos los jóvenes cristianos en nuestra clase que inició hoy, todo ese mes. Y algo que hablamos es, nadie, yo les decía, nadie de ustedes tiene la necesidad de que alguien más le tenga que estar diciendo, oye, ¿por qué no oras? Oye, ¿por qué no vienes a la iglesia? No, oye, ¿por qué no estás con nosotros? No sé, o sea, ¿de veras? No, cuando tú estás cierto de algo, no hay la necesidad de que alguien te ruegue a hacer algo. Ni que te insistan, nada. Pero nos encanta que nos rueguen. Nos encanta que nos busquen. Nos encanta que nos hablen. Pero puede ser que solo estás adivinando y necesitas siempre un empujón. Pero ciertamente eso no era el plan. Así que, ves más adelante, ¿no? Y lo que te preguntaría es, ¿estás como ellos? ¿Estás suponiendo? Supongo que si hago esto, Dios me va a bendecir. Supongo que, o mejor quisieras certezas. Quiero estar cierto, quiero estar convencido. Supongo que estar en esta iglesia es algo bueno. Pero si no es algo bueno un día, pues supongo que otra va a ser algo bueno. Supongo que deja de suponer, te invitaría. Deja de imaginar, deja de adivinar. Mira, lo que me ha pasado mucho es que cuando alguien a veces confronta o duda mucho dentro de nosotros o en una iglesia, como sea, y dice, no, yo no puedo hacer esto, yo no quiero ser fiel a esto, obedecer esto, porque yo creo en otra cosa. Le digo, ok, encantado, explícame qué crees. Y dame bases, por favor.
no sé, es que, y empiezan a decir, a desvariar, ¿no? Es que yo escuché, o es que lo otro, es que yo creo, yo siento. Wow, o sea, lo que tú crees y lo que tú sientes te da certeza, te va a salvar. Eso es suficiente para mí para alcanzar la salvación de Dios. No, pero es que por algún lugar yo supe que la Biblia decía. Yo vi en la tele la otra vez que... ¿Quieres seguir adivinando en cuestiones del alma? Verso 23 dice: pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. ¿No? Estamos en el verso 24. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por los hombres. Entonces Pablo con toda convicción decía, ese Dios que adoran sin conocer, ¿saben qué? Es el Dios más grande que todos estos dioses. Él creó todo, de Él se sostiene todo, su palabra es poderosa. Él empieza a exaltar y darles a conocer, ese Dios que ustedes solo están adivinando es el que, híjole, están perdiendo de algo muy grande, porque Él los creó a ustedes. Y no vive en templos, no necesita un altar. El verso 25 dice: deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas, ¿no? Las personas en este momento estaban muy acostumbradas a pensar que sus dioses necesitaban algo de ellos. Hay que hacerle algo al Dios para que esté contento, ¿no? Hay que sacrificarle algo a Dios para que, ¿no? se sienta feliz, y no nos va a cancelar las cosechas. Y comenzaban a pensar, mi Dios necesita algo de mí. Sabes que Dios no necesita nada de nosotros en un sentido, ¿no? Obviamente Él sí espera algo de nosotros por naturaleza de que yo te he amado. ¿Qué esperas cuando amas, no? Ser amado, una respuesta, una relación. Pero en sí dice, no es que necesitara algo de este Dios que ustedes no conocen. Y fíjate algo interesante, por no conocer bien, uno hace muchas cosas que no deberías hacer. A algunos se lo pasa, tengo que hacer eso, tengo que hacer aquello. Y uno se la pasa lleno de culpas si no logró ciertas cosas, o no hizo ciertas cosas. Y puede ser que ni Dios quería que hicieras eso, pero por no conocerlo bien. Por no conocerlo bien. Por no conocerlo bien, uno se deja engañar por mucha gente. Por no conocerlo bien, uno cede muchas cosas. Y entonces Dios te está pidiendo. Pero también por no conocerlo bien, puede ser que estés haciendo cosas terribles delante de sus ojos y te valga un cacahuate. Por no conocerlo bien. Cuando no conoces bien a tu novio o a tu esposa, te vas a llevar una flor que no le guste. Oh, mira, esas flores son hermosas, solo porque viste, ¿no? Las rosas, pero ella dice, las rosas, prefiero unas margaritas. Te traje este perfume carísimo, te gastaste tu quincena ahí, ¿no? Y guácala, pero feo, de la pata, no quiero. Por no conocer bien, ¿no? Entonces, este Dios que sí podemos conocer, dice Pablo, de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Entonces él comienza a hablar, ¿no? No dice la Biblia, dice, comienza a introducir a Jesucristo. Un día, ¿no? Dios va a juzgarnos a todos. Va a llegar ese momento, pero este Dios no es un Dios de una nación determinada como los griegos creían. Este Dios no es un Dios de una temporada como algunos tenían la temporada de la cosecha o la temporada del invierno. Este Dios no es el que determinó cuándo tú y yo íbamos a nacer. Este Dios determinó el tiempo. Este Dios determinó nuestra historia. Es el que vengo a hablarles. Esto lo hizo Dios para que todos, ¿qué dice? ¿Cuál es tu propósito de mí? ¿Para qué Dios te creó a ti y a mí? Para buscarlo,
No es para que te llenes de dinero en este mundo, no, alcances muchas cosas, no, eso no es malo, pero si se vuelve tu propósito, dejas tu principal propósito. Buscarlo. Dice, y aunque, eso es bien real y me encanta, y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Es el propósito más maravilloso que tenemos en nuestra vida. Que tú tienes, tal vez no lo sabías, pero lo tienes. Buscar a Dios. Y es bien real, porque dice, tal vez puede ser que en esa búsqueda sea como a tientas. No estoy muy seguro, ¿sabes? De derecha, izquierda, y a veces parece que esa es nuestra búsqueda de Dios, ¿no? Por eso hemos ido algunos de nosotros a muchas iglesias, hemos buscado en muchas filosofías o ideas, estamos buscando a Dios, parece que es como a tientas. Dice, pero bueno, aunque sea así, puedes encontrarlo. Si de veras te mantienes convencido, ese es el propósito de mi vida, y sigues adelante, porque Él no está lejos de ti. No está lejos de nosotros. ¿Por qué? Puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Ahí sí, hasta Pablo usando sus propios recursos de ellos, ¿no? Para convencerlos, para ayudarlos. Y dice, por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Entonces, Pablo trataba de ayudar a pensar a esta gente, a pensar más allá todavía. No puedes pensar, es como decirle, ¿qué mal? No puedes pensar que esta cosa de barro o de oro es Dios. No puedes pensar que esta mujer con un manto, ¿no? te va a salvar. No puedes pensar que los ídolos que tienes ahí, ya sea de pintura o de yeso, de madera o de material que sea, es el creador. Tienes que cargarlos. Tienes que limpiarlos. Sácalos. Y Él trataba de ayudarlos. Somos descendientes de Dios. El problema es que nuestro Dios puede ser el resultado de nuestro ingenio. Y ese es el problema de muchos dioses. Pero ¿qué tal tú? Tal vez tú ya encasillaste a Dios en una idea tuya, ¿no? Y sí creo que a mí me arde la sangre cuando puedo escuchar, bueno, soy cristiano, pero vivo en inmoralidad sexual. Soy cristiano, ¿no? Pero miento constantemente en mi trabajo en la escuela. Soy cristiano, pero no soy verdadero. Tengo dos vidas, dos caras. Tu Dios es un Dios según tu imaginación, entonces. No es el Dios que creó el universo, ni el Dios que un día va a estar frente a frente, y sí te ama, y sí te adora. Él está loco por ti. Eso es una realidad. Mandó a su Hijo Jesucristo. Si no estuviera loco por ti, no haría eso. Pero piensa un poco. Él es santo. Dice la Biblia, sin santidad nadie verá al Señor. Él es un Dios santo. Dios no convive con la inmoralidad sexual. Dios no convive con la mentira. Dios no convive con el engaño. Él sabe que somos del polvo y sabe que vamos a fallar. Pero también sabe, si tú te acercas a mí a la luz, vives en la luz. No es algo que te tengas que esforzar tú, solo acércate a mí y vives en la luz. Pero el hecho de creer que puedes vivir con las dos cosas, después de esta clase, o eres muy orgulloso de tu ignorancia, ¿no? La valoras mucho. O sales con un punto de partida de, ya no quiero que mi fe sea el resultado de mi ingenio. Yo no quiero que mi fe sea el resultado de mi imaginación. Yo creo que Dios me va a perdonar en un momento, ¿no? Chance hasta me dé la oportunidad de que si choco en un momento, en un microsegundo, ¿no? Cuando el coche me va a cortar la cabeza antes, ¿no? Dios, perdóname de mis pecados. Y automáticamente, soy en el cielo. Funcionó. Gracias Dios por darme la oportunidad. Yo sé que no creemos eso, pero vivimos a veces como eso. Entonces, que tu Dios no sea el resultado de tu imaginación. Hay un punto de partida.
Verso 30. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia. Pero ahora ya lo que Dios espera de ti. Algunos me han preguntado, oye Alberto, ¿y qué pasó con los mayas? Yo quiero saber, ¿y los incas qué? ¿Y los aztecas qué? ¿No te has preguntado eso? Dios pasó por alto la ignorancia de otros tiempos, pero ahora, ¿qué pide? Manda a todos que en todas partes que se arrepientan. Es el llamado. Tampoco está diciendo Pablo, la Biblia dice, no, es un llamado. Jesús inició su primera predicación diciendo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos es cercano. Tu llamado es, no solo es pensar el arrepentimiento como solo pecado. La palabra arrepentimiento significa cambia tu forma de pensar. Eso es lo que en realidad en griego significa la palabra. Cambia tu manera de pensar. Vas a poder conocer a Dios si tú cambias tu manera de pensar. Llámate discípulo, llámate otra religión, cambia tu manera de pensar y puede ser un momento de comenzar, un punto de partida para una fe adulta, madura, emocionante, increíble. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. Dios ha fijado ese día, un día llegará, Él quiere que estemos preparados. De ello ha dado pruebas a todos, ¿no? Dice, ha dado pruebas. Entonces, eso es lo que Pablo venía a decir. Traigo pruebas. No solo a decir lo que la Biblia dice, no existía la Biblia, no era un punto de partida. Lo que la iglesia dice, no existía. Traigo pruebas de esto. Dice a todos al levantarlo de entre los muertos. ¿Cuál era su prueba de su fe? Jesús resucitó. Ningún Dios ha hecho eso. Ningún santo ha hecho eso. Jesús, mi Señor, resucitó. Es mi prueba. Bueno, las pruebas nos mueven de la esperanza a la certeza. Necesitamos pruebas, porque eso nos da certeza, nos da mucha convicción. Pero, dice, obviamente Dios ha dado pruebas, y en el verso 32, cuando oyeron de la resurrección, la gente cayó de rodillas. Oh, perdóname Señor, en verdad creo. ¿Eso hizo? Unos se burlaron. Uno esperaría, no, tuvo una gran victoria. No, algunos se burlaron. Otros le dijeron, queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. Muy bien por ti, por tu serie, en otra ocasión platiquemos. Eso va a pasar. Eso va a pasar. Pero entonces la fundación de la fe, para iniciar un camino de fe, ¿no? Para tener un punto de partida, puede ser lo siguiente. El punto de partida de lo que quiero solo dejarte es con una pregunta. ¿Quién es este Jesús? Al final terminó la presentación de Pablo, la gente se burló, algunos se fueron, pero el punto es que queremos saber un poco más, pero sobre todo, no es de lo que exactamente la Biblia decía, no existía, pero sí, lo que te va a ayudar a tener un punto de partida real es que respondas a ti mismo. ¿Quién es este Jesús? Porque si Jesús, para algunos, y termino con ese comentario, una vez, después de que Jesús resucitó, hubo dos discípulos que estaban huyendo de Jerusalén a Emaús. Estaban tristes y desanimados, estaban huyendo, como muchos casos nos ha pasado, ¿no? Huimos tal vez. Y en ese momento Jesús se cruza, ellos no sabían que había resucitado. Y comienzan a platicar, ¿a dónde van? Empiezan Jesús a preguntarle cosas. Y ellos le dicen, ¿qué? ¿No sabes lo que ha pasado en Jerusalén? ¿Y qué ha pasado? ¿Eres el único? Y le empieza a decir, dice Jesús, acerca de Jesús, un profeta poderoso en palabras, en hechos. Pero fíjense lo que ellos creían. ¿Por qué estaban huyendo? Porque ellos, para ellos Jesús era un profeta, no era el Hijo de Dios.
por el cual valía la pena quedarse en Jerusalén a pesar del peligro. Era un hombre, un buen maestro, pero no más, no vale la pena más hacer por él. No decían eso, pero estaban oyendo, era su creencia. Y cuando Jesús empieza a preguntar más, empiezan ellos a hablar, después dice la Biblia que les da una reprendida. Dice, qué tontos, qué lentos para entender lo que las Escrituras, hablando del Antiguo Testamento, lo que las Escrituras hablaban de que el Mesías tenía que sufrir. Y dice que él comenzó desde el principio de los libros a explicar todas las profecías acerca del Mesías. Y después dice la Biblia que ellos le pidieron, quédate con nosotros. ¿A poco tú te quedas con alguien que te da una reprendida? Tonto, ignorante, lento. O quédate en mi casa a comer. Pero los había ayudado tanto que sabían, queremos más, no te vayas. Se quedaron a comer. Dice la Biblia que él oró por los alimentos, reconocieron que era él y él desapareció. Y después dice la Escritura, ¿no? Después está en Lucas, los discípulos en el camino de Maús. Después dice que ellos, uno le dijo al otro, oye, ¿no sentiste que el corazón nos ardía en el pecho? Mientras nos venías hablando, describiendo las Escrituras. Regresemos a Jerusalén. ¿Quién les dijo que regresaran? Nadie. Jesús les dio una orden. No, ellos decidieron, regresaron. ¿Sabes qué hicieron? Contaron. ¡Es verdad! Es verdad. No lo que la Biblia dice, es verdad. Jesús resucitó. Ya eran testigos, su fe había sido transformada. Y es por eso, pregúntate, ¿cómo y cuándo comenzó tu viaje de fe? ¿Qué tan bien se ha mantenido tu fe con los rigores de la vida adulta? Y ese era el tema de toda esta serie. Dios los bendiga. Antes de pasar, pueden pasar los protocolos, vamos a déjame orar por ti. Podemos cerrar alabando a Dios. Querido Dios, Padre, en esta mañana yo me siento muy agradecido, Padre, por tu palabra, porque es tan real, porque hoy